Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de este equipo maravilloso y le voy a dar la oportunidad a nuestra directora, la doctora Adriana Gómez Peña, para que nos salude y nos presente a John Álvaro, que también es parte de nuestro equipo. Adrianita, bienvenida a tu casa nuevamente, Línea Amiga por la Estación del Cielo. Muy buenas tardes a todos, cibernautas. Qué rico estar nuevamente aquí con ustedes, con su programa Línea Amiga, otro miércoles más, donde vamos a tocar temas bastante interesantes. Pero antes de eso, cibernautas, vamos con la oración que nos corresponde. En este caso, le doy el paso a mi amigo y compañero John Álvaro. Ole, ¿cómo vamos? Ole, compañeros, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están? Si vamos a dedicarle un espacio al Eterno para que dé la dirección, la conducción de este programa y que nos dé las palabras precisas hoy, que sea Él hablándonos hoy y que sea Él llevando el mensaje, ¿vale? Amén. Entonces, amado Rey, Padre Celestial, te damos toda gloria y todo honor, Padre Celestial. Exaltamos tu gran nombre, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Eterno, conduciendo este programa, que seas tú llevando este programa, Padre amado. Que seas tú colocando tus palabras, Padre Celestial, para que llegue a muchos corazones, Padre Celestial, y que sean entendiendo tu palabra, Padre Celestial. Amado Rey, hoy te entregamos este día que tú nos regalas, este día que nos diste la oportunidad para seguir viviendo, Padre Celestial, este día que nos da la oportunidad para estar aquí en tu programa, Padre Celestial. Gracias por colocar en su corazón y en su mente a Adriana de este programa, a Álvaro para que siga conduciendo también este programa, Padre Celestial. Todo lo hacemos porque queremos agradarte, amén, queremos servirte siempre, amado Rey. Y no te olvides, Padre Eterno, que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, amado Eterno. Y que seas tú, Padre Celestial, colocando en nosotros y utilizándonos como instrumento para llevar tu dabar, tu palabra, Padre Celestial. Rey, que tu bendita y hermosa presencia esté hoy aquí, Padre amado, porque te necesitamos como siempre. Amén. Como siempre lo hemos dicho, sin ti no somos nada, Padre Celestial. Amado Eterno, te entregamos este programa, Padre Celestial, porque es tuyo. Así es. Te pedimos hoy, Padre Santo, que estés aquí presente con nosotros, que seas tú el protagonista de este programa. Amén. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias por eso, compañero. Bueno, así es, vamos a dar inicio a nuestro programa Línea Amiga. Bueno, estamos un poquito a la espera de John Jairo. John, si nos estás escuchando, nada, pues esperamos que puedas llegar. De verdad que en ese momento John ha estado con algunas situaciones, tanto personales como laborales, que en su momento, pues, digamos que no le permiten poder asistir como presencial y estar con nosotros, pero sabemos que de corazón está y que hará todo lo posible por conectarse o por venir presencial. Entonces te mandamos un saludo especial y aquí de todos modos te esperamos siempre, las puertas están abiertas. Cibernautas, una vez más gracias, una vez más por estar con nosotros y bueno, empezamos con este programa Línea Amiga. Sí es importante tener en cuenta, bueno, vamos a hablar lo que comentábamos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando de cómo estos cambios culturales y sociales han venido a incidir en la identidad. Incluso tocamos mucho lo del tema de los terians, toda esta cantidad de situaciones que está pasando tan complejo, sobre todo con los adolescentes, con los jóvenes, cómo han venido todo el tema de las redes sociales, todo el tema de esta identidad líquida que llamamos. ¿Por qué líquida? Porque como hoy en día todo se quiere así, flash, rapidísimo, volátil, viene obviamente a distorsionar mucho lo que representa realmente quién soy yo, lo que representa que nosotros somos un pueblo, que somos un linaje del eterno Dios y que estamos apartados, que tenemos una constitución y que por estar en Él y para Él, nuestra identidad debe ser clara, especialmente en Él. Y a partir de ahí nos hacíamos también unas preguntas y algo que tú comentabas, John Álvaro, en ese momento y tocabas mucho el tema acerca del principio del placer y el principio de la realidad. Y muchas de estas situaciones se dan a raíz de eso, a raíz de que prima ese principio de placer, ese deseo de dejar aflorar un instinto o ese deseo de la gratificación inmediata,
ese deseo de, es que yo me quiero satisfacer. El yo impera, 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 dejando a un lado obviamente lo que representa una realidad. Para los que estamos en el Eterno, una realidad que sabemos que es la verdad, que es su palabra. Y precisamente en esa identidad que hemos venido hablando como hijos, como pueblo que somos, dejando a un lado realmente eso donde cuesta establecer límites, donde no hay un nivel de responsabilidad y de compromiso. No tenemos esa capacidad. Exacto. O sea, o tampoco nos han inculcado esa capacidad de responsabilidad también, y esa capacidad de decir qué es una realidad y qué es un placer. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. Entonces, eso es importante revisarlo, importante mirarlo, porque dentro de esa gran pregunta, ¿quién soy yo? Y dentro de lo que nosotros hemos venido hablando de la identidad, es que realmente aprendamos a discernir dentro de esa sabiduría que el Creador nos da, a discernir qué es, o sea, más que qué es el deseo, qué es aquello lo cual yo debo permitirme, pero entendiendo que hay unos límites, entendiendo que dentro de esa eso que yo permito en mi vida hay unos límites, ¿vale? Que no es simplemente que yo dejo sacar todo mi instinto, yo quiero hacer, sino que, porque el Padre nos da una libertad, no crean que por el hecho de que estamos con el Eterno, entonces todo es, si hay obviamente unos límites, hay unas reglas, y nosotros ya hemos hablado aquí incluso de eso, el Padre nos entregó a nosotros unos mandamientos, unos estatutos, unas leyes, pero precisamente es para el cuidado y la protección de nosotros. Pero ¿en qué momento se pierde eso? ¿En qué momento no tenemos esa capacidad de decir, venga, un momentico, yo aquí tengo que establecer un límite, yo aquí tengo que marcar un marco de protección para no desbordarme, para no dejar que ese principio del deseo aflore, simplemente salga y me pierda en ese principio de la realidad? Sí, lo que pasa es que también hay algo, la palabra que toqué ahorita, que es responsabilidad. Y cuando tenemos ese concepto bien claro de responsabilidad, pues obviamente no vamos a estar buscando el confort o de evadir el esfuerzo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo entiendo qué es realmente una responsabilidad, yo no voy a estar en lo inmediatez. O sea, yo vivo el hoy, no me importa el mañana ni Exacto. lo que pasó atrás, sino que voy a vivir mi vida como yo creo que debo vivirla, sin ninguna dificultad. No me quiero generar dificultades en mi vida. Exacto. Y eso lo estamos viendo hoy, ¿no? A nivel profesional, ¿sí? Yo que estoy en la academia y que tengo una empresa, los pelados de hoy en día quieren hacer situaciones lo más fácil posible, pero ganar más plata. Exactamente. Entonces, si llevamos esa realidad que está sucediendo hoy, ahora llevémoslo a las cosas del Creador. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Pues estoy dejando de tener esa comunión, esa comunicación con el Eterno, porque tengo otras cosas que a mí me generan más placer, que son más importantes para mí, que tengo que vivir el día, ¿sí? Es mejor vivirlo, ¿cierto? Porque la vida es corta. Exactamente. Entonces, como la vida es corta, tengo que vivirlo al máximo. Así es, miren, en la época del primer siglo, cuando la iglesia primitiva, los mismos romanos tenían algunos dichos, y es lo que se ha acuñado en este tiempo: vive la vida porque la vida es una sola, ¿no? Recuerden que los romanos no creían en la reencarnación, ni creían en una vida después de la muerte. Nosotros no creemos en la reencarnación, obviamente, pero creemos de que hay una vida eterna, ¿cierto? Y hay una condenación. Eso sí está una polémica hasta en el mismo Israel, ¿no? Entre los fariseos y los saduceos. Sí, claro. Entre unos creían en la resurrección, otros no creían. Sí, y los romanos entonces hablaban de vive la vida porque es una sola. Y esos términos se acuñaron en esa época y aún se han mantenido. En los primeros siglos, la reina de las ciencias era la teología. Cuando ya llega la modernidad con la llegada de Martín Lutero, allí empiezan a crearse las ciencias y a dividirse. Claro. Y nace una disciplina que es la sociología.
Y la sociología empieza a estudiar al ser y empieza a hacer esa discriminación de edades, sexo, y allí es donde empiezan a hacerse ciertas preguntas. Y bueno, después viene la posmodernidad y hay un libro que se llama Posmodernidad Líquida, que tiene que ver con todos estos cambios, la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. No, lo más fuerte, ¿no? Claro, Sí, miren, John Álvaro, los que somos mayores, aquí estamos hablando mayores, no estamos Hay vieja hablando guardia, que hay vieja guardia. pero recuerden Los clásicos. recuerden en la época de nosotros y yo recuerdo mi papá me decía, cuando Colombia empató en el año 62 con la Unión Soviética, en tiempo real no nos dimos cuenta, nos dimos cuenta después. Sí. Sí, no estoy hablando de días, estoy hablando de tal vez minutos y horas, porque la tecnología no era avanzada. Había que darse cuenta tal vez un tiempo después, una hora después, media hora después de que terminó el partido y Colombia empató 4-4 con la Unión Soviética. Ahora lo dirán en tiempo real, ¿no? Sí. Trump vio en tiempo real cuando capturaron a Maduro, vio en tiempo real cuando atacó Estados Unidos e Irán. Entonces, eso está influyendo muchísimo en nuestros adolescentes. Hicieron una encuesta y creo que tú la debes manejar muy bien. Le preguntaron a los jóvenes en América Latina y en cada país hicieron la misma pregunta en Colombia, y los jóvenes, ¿qué quieren ser? Y los jóvenes, quiero ser influencer, ¿cierto? Sí. Y Es más, lo vemos en la academia, y en la academia hoy el muchacho no quiere hacer carreras porque es muy largo. O sea, el tiempo para prepararse es muy largo y ellos quieren ser activos Ya. lo más pronto posible para generar ¿qué? Ingresos. Pero no esforzándose, sino de la forma más fácil. Y miren los modelos, ya que estamos hablando de identidad, ¿cuáles son los modelos de estos jóvenes? Los influencers aquí en Colombia, que son famosos a nivel mundial, los paisas, ¿no? Los de Antioquia, los de Medellín, sí. Porque los ven en Lamborghini, porque los ven en Ferraris, porque los ven en yates, porque el uno compró una red social y entonces el otro tiene un equipo de fútbol. Entonces creen que ellos van a llegar al mismo nivel, y yo a veces les digo, muchachos, ellos fueron pioneros, ya lo lograron, y yo creo que es muy difícil que otra persona lo pueda lograr. No estoy diciendo que sea imposible. ¿Qué está pasando en la academia? A mí me pasó el semestre pasado, Adrianita, mira, tuve un problema con una niña. Yo enseño a hacer podcast, lo que estamos haciendo acá. El primer día quería que ya le enseñara lo del último día del curso. Me tocó hablar con el director y ella toda la clase, todo el semestre haciendo mala cara. Que por qué no le enseñaba, que yo me detenía mucho en repetir, y hablé varias veces con el director, porque estos jóvenes, lo que tú dices, no quieren una carrera completa, sino que quieren de una entrar, hacer un seminario y graduarse y salir a la calle a... ¿Saben qué es lo más característico de un bebé? Estoy hablando de un bebé, un niño recién nacido, un bebé, un infante. Sí. Es precisamente eso. ¿Qué pasa con los bebés? Los bebés son de gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque el niño todavía no ha instaurado en su mente lo que implica la espera, lo que implica los tiempos, el manejo de los tiempos, el manejo de las horas, el manejo de que, venga, todo tiene un proceso. No lo ha hecho todavía, pues está precisamente creciendo. Y cuando hablas de esto y miramos lo que sucede hoy en día, y cuando dejamos que el deseo aflore, que ese principio de deseo esté por encima de un principio de realidad, nuestro comportamiento va a ser netamente como el de un niño, como el de un bebé. Correcto. O sea que vamos a tener un retroceso en todo lo que somos como seres humanos en ese sentido. Porque yo digo, ya siendo adultos, nosotros ya tendríamos que aprender lo que representa la espera. No necesitaríamos una respuesta inmediata para las cosas, que desafortunadamente es lo que está pasando. Es algo bastante, es esas utopías de la vida, porque uno dice, estamos en la era de las tecnologías, una era avanzada, pero una era avanzada donde nos ha retrocedido como seres humanos precisamente por eso. Como seres pensantes. Como seres pensantes, claro, porque es que ya todo lo queremos inmediatamente, ya todo lo quiero hoy mismito, démenlo ya. Volvemos a esas etapas, en esas primeras etapas del desarrollo del ser humano, y volver a ser bebés.
donde el niño, ¿qué hace? Llora e inmediatamente se le da de comer o se le cambia, bueno, se le cubre esa necesidad. ¿Pero por qué? Porque aún no tiene todavía esa capacidad de espera. Eso se va adaptando, se va adquiriendo, sobre todo cuando empezamos a negarnos a nosotros. Correcto. Cuando empezamos a entender que todo tiene un tiempo, un espacio, que no todo aquello que yo deseo, que yo anhelo, debe ser cubierto inmediatamente y de la forma como yo quiero que sea. Y así. Exacto. Instantáneo. Exacto, instantáneo. Y eso lo vemos desde el principio. ¿Qué pasó en el Edén? Es que todo pasó ya, definitivamente. Siempre que hablamos aquí en los programas traemos el mismo ejemplo. Volvemos al inicio. Volvemos al inicio, total. Para saber cómo estamos viviendo hoy en día, vamos al inicio, vamos al origen. En el principio. Vamos, exacto, en el principio. Porque ¿qué pasó con Eva? Ella deseó ese fruto. Y aparte que obviamente hubo un discurso ahí y demás que no vamos a entrar aquí porque eso ya sería entrar en terrenos de teología, que rico, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero la inmediatez fue esa. Yo lo deseé. Claro. Yo lo deseé. Y lo quise ya. Exacto, lo quise ya. Hubo una que otra duda, probablemente, pero ella no se detuvo a pensar. Y aquí va algo importante, no hubo un pensamiento frente a unas consecuencias, que es lo que más impera en el principio del placer. No entramos a evaluar consecuencias, no revisamos este paso que yo voy a dar, qué consecuencia va a traer para mi vida. Y no es solamente mi vida, yo conformo una familia, cómo va a afectar a los míos, cómo va a venir a incidir en los que tengo a mi alrededor. No. ¿Por qué? Porque lo quiero ya, porque lo quiero inmediatamente, porque es que yo me tengo que satisfacer yo. Indiferente de lo que sucede con el otro, indiferente de lo que vaya a pasar con quienes me rodean. Entonces, eso es un tema que es bastante complejo porque hoy en día yo digo, wow, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos a nivel realmente de nosotros como seres humanos, de nuestra identidad? ¿Cómo estamos en esta era precisamente de todas estas tecnologías? Y aquí listo, gracias al creador, porque a partir de esta tecnología podemos comunicarnos, podemos Amén. llegar a ustedes. Pero ¿dónde está esa diferencia? ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está mi razonamiento y mi entendimiento frente a lo que representa la verdad y la necesidad de yo poder establecer y dar paso al principio de la realidad? Claro, es que ahí vea, todo el fundamento, así como decía Ariana ahorita, es vamos al principio. Uh-huh. Pero entonces ahora vámonos al principio de nosotros, vámonos a nuestro hogar. Sí. Sí, ahí parte todo. Uh-huh. Si yo comienzo a darle a mis hijos, a decirle que tiene unos límites, que hay unas reglas y que también hay unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, esa parte de gratificación, de la inmediatez se va perdiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy formando en mis hijos personas responsables. Sí, claro. Y al tener yo personas responsables, comienzo a edificar una identidad en ese muchacho. Uh-huh. Entonces, si yo no coloco reglas, límites, si yo no doy valores dentro de mi hogar y no genero responsabilidad, pues voy a tener un muchacho que siempre va a querer de todo, porque todo en la vida se lo han solucionado. Uh-huh. Y miren que yo la otra vez leyendo la vida de los famosos, gracias a la internet, he leído de varios famosos millonarios que le han dicho al hijo, si quiere carro, como en Estados Unidos pues es más fácil conseguir vehículo que acá, se lo deben ganar. Correcto, es que Y así muchos les ha tocado trabajar en sus ratos libres después del colegio, el college o la universidad para lograr conseguir un vehículo. Y no estoy hablando de un carro de alta gama, estoy hablando de un carro de $2,000, $3,000, $4,000, que para los americanos no es algo costoso, ni es el último carro, puede ser un carro de hace 15 años gama atrás. media, gama baja. Sí, Uh-huh. y eso es lo que tú dices, ¿no? Ponerle responsabilidad para que el chico sienta de que también tiene unos deberes dentro del hogar, que no todo puede ser papá el que tenga que estar sacando y dándoles a ellos sin ningún esfuerzo y sin ningún compromiso, que es lo que está pasando con esta juventud, ¿no? Es que analicemos algo. Ahora, si nos vamos a la palabra del Eterno, ¿sí? No vamos a la teología como dice Adrián.
Pero el Creador siempre ha mostrado en su texto, en su palabra, que debemos de pasar por un proceso de aprendizaje, que debemos de pasar por un desierto, y en ese desierto el Creador nos instruye, nos fortalece. Amén. Y nos va formando el carácter. Así es. Entonces, así como el Creador forma el carácter en nosotros, nosotros también somos responsables de formar un carácter en nuestros hijos. Así es. ¿Sí? Entonces, ellos se vuelven dependientes ¿de quién? De nosotros. Pero se quedan así. Eso está bien por un tiempo, ¿sí? Pero hay un tiempo, en un tramo, donde ellos ya tienen que comenzar a hacer su vida, asumir sus responsabilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Como estamos acostumbrados a darle todo. Es más, hoy en día hay algo que llama que la enseñanza respetuosa, algo así. Crianza. Sí, la crianza respetuosa. Entonces yo tengo que ser amigo de mi hijo. Peor error. Sí, es cierto. Sí, lo digo yo como padre, tengo 2 hijos. El peor error, usted ama a sus hijos, obvio, yo adoro a mis hijos. Pero una cosa es amarlos, adorarlos, ayudarles a formar un carácter decidido y definido para que tengan una identidad, sepan qué es lo que más adelante quieren, ¿sí? Pero no un padre permisivo, no un padre que se vuelve amigo, ay no, vení, yo te escucho, sí, yo te entiendo, vení. No, pues no sé si estoy errado, ¿sí? No sé si estoy errado, pero el ser amigo no conviene del hijo, porque es que usted es la autoridad. Exacto. Y si usted es amigo de su hijo, se pierde esa exacto. autoridad. Y si se pierde la autoridad, se pierde el respeto. Entonces, como usted lo acostumbró a darle todo, y el día que usted no le dé nada, porque ellos viven del placer, ellos viven de la inmediatez, viven del confort, de lo chévere, de lo bacano, de lo que yo no tengo que esforzarme nada. Para eso tengo a mi papá y mamá que se esfuerzan, entonces yo tengo que estar relajado. Exacto. ¿Sí? Ahí mencionaste unos puntos bien interesantes, digamos, como para redondear un poco lo que decías del rol del padre. Es padre, por eso es papá. Una cosa es ser papá y otra cosa es ser amigo, muy diferente. Correcto. Muy distinto. Tú tienes Exacto. tus amigos, eres papá, pero también tienes tus amigos y no precisamente son tus hijos. Lo mismo ellos. Ellos tienen a papá y a mamá, pero también tienen amigos, porque se cumplen roles, se cumplen unas funciones distintas, diferentes. Entonces ahí nos perderíamos. Ahí papá y mamá, si pretenden ser amigos, se pierden de No sus nos hijos. identifica Eso es quién es claro, quién. exacto. Se perdería y, mejor dicho, lo que sucede desafortunadamente en muchos hogares hoy en día, donde hay unos roles totalmente difusos y los papás le temen a los hijos, en fin, no se sabe quién es el papá y quién es el hijo acá. Eso por un lado. Por otra parte, mencionabas algo muy interesante y es el tema en sí de la frustración. Para lograr que dentro de esa formación con los hijos, incluso con nosotros mismos, podamos tener una identidad que tiene claro un principio de realidad, es entender la frustración, porque hoy en día es complejo, hoy en día no dejamos, ni nos gusta frustrarnos, ni dejamos que, por ejemplo, nuestros hijos se frustren. Además, porque toman la frustración como algo malo, como si fuese peligroso, o sufrimiento, o se va a morir, o la angustia. No. La frustración, exacto, la frustración es necesaria para todos los seres humanos. Porque en esa frustración, lo que les mencionaba ahorita, entiendo que debo esperar, entiendo que hay un límite, ¿ya? Entiendo que me están colocando un cerco de protección, incluso que hay una ausencia, todos tenemos ausencias en nuestras vidas que son necesarias, ¿vale? No siempre vamos a tenerlo todo y cuando queramos, eso hace parte de la ausencia. Entonces la frustración es necesaria, aparte porque, por ejemplo, en la formación de niños y jóvenes, ¿qué viene a ser la frustración? Viene a eso, a que, un ejemplo, les traigo un caso en particular, pues con una infante que estaba trabajando 6 añitos. Yo les preguntaba a los papás, ¿ella utiliza pantallas? Pues que sí. ¿Qué clases de pantalla? No, aparte de celular, el televisor. Yo decía, ok, el televisor, hay algunos programas, de pronto, algunos... Que construyen, de pronto. Sí, hay uno que otro programa. Yo les digo, ¿pero para qué el celular? ¿Qué ve la niña en el celular? No, que ve YouTube. Ok, yo les digo, mire, papás, honestamente, seamos claros y honestos, no necesita el celular. Una niña de 6 años no necesita, ojo, es que aquí volvemos al tema del principio del placer y realidad. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Claro.
¿ya? No necesita un celular. ¿Para qué? No lo necesita. Tiene 6 años. ¿Qué necesita un niño de 6 años? Explorar, conocer, aventurar. Entonces, deje lo que se caiga, deje lo que se raspe, que rompe papel, que rasgue papel, que corte papel, que se pinte, que se unte con pintura, que coma y se unta todo. Tan rico es comerse un mango y untarse completamente. O sea, todo ese tipo de cosas. Que vaya a un río, que brinque, que corra, que salte, que se suba a un árbol. Eso sí necesita un niño de 6 años para su proceso de formación. Lo que tuvimos Una nosotros. pantalla, exacto, una pantalla no la necesita. De pronto ver uno que otro programa de televisión bajo la supervisión y acompañamiento, porque es que supervisar no es, ¿qué estás viendo? Y sigo aquí en lo mío, no, es sentarme con él, sentarme y que estamos viendo. Y por tiempos, ¿no? Por tiempos, yo diría que una hora. Hay que generar reglas. Sí, exacto, yo diría que una hora más que suficiente para un niño, es que tiene 6 añitos apenas. Pero eso ahora es fácil, proceso. Adrianita, porque esto tiene unos bloqueos donde uno puede poner un temporizador Sí, pero a lo que voy es, no necesitan un celular. para las reglas. Una cosa es de pronto televisor, unos muñequitos, porque no nos digamos mentiras, nosotros también crecimos con muñequitos, aunque nuestra programación era sí. diferente, ¿no? José Miel, la abeja maya, era muy diferente. Era traumático, José Miel, lloraba con él. Sí, obvio. Sí, porque había sido abandonado por su madre y su padre. No Pero me bueno, acordaba, pero ya me Sí, acordé. sí, sí. esos claro. son otros temas. La abeja familia. maya también. La abeja maya también lo hacía llorar a uno. Pero yo creo que muchos dirán, ¿y de qué están hablando? Heidi, la niña de la pradera. Pero también. entonces Oh. es eso, mirar qué tipo de programas y ser muy selectivos, porque es un niño de 6 años que les digo no lo necesitan. Eso le va a generar frustración. Uno decirle a un niño no. Ok, entramos a explicarle por qué no. Y podemos hacerlo o podemos que no. El Eterno muchas veces no nos explica por qué no. Él como buen padre nos dice no. El padre dice no y cierra la puerta, no siempre nos explica el por qué no. Hay momentos que con el tiempo nos lleva a ese entendimiento. Entendemos, Exacto, correcto. entendemos el por qué no, pero no siempre nos lo dice inmediatamente y es nuestro padre, nuestro creador. Entonces, con todo el amor y el todo respeto, no hijo. Entonces uno pues le puede explicar, hijo, no necesitas en este momento, vamos a divertirnos, vamos a jugar, porque eso es ser padres y la responsabilidad. Yo asumo ser mamá, pues yo sé que me tengo que sentar a jugar con mi niño, así yo esté cansada o tenga la edad que tenga. Entonces, eso es exacto, eso es importante. Eso les genera, como les decía, que aprendan a manejar el tema de los tiempos, las ausencias, los límites, las protecciones, para lograr crear una identidad de principio de realidad, donde la realidad es esa. La realidad es que donde yo quiera que vaya, a mí las puertas no se me van a abrir, donde yo debo esforzarme, donde yo debo hacer un poco más allá de lo que yo quiero, de lo que es mi deseo. Y lo más importante es que yo aprenda a negarme, porque nos cuesta negarnos. La escritura nos lo dice claramente. Oh, sí. Quien quiera venir en pos de mí, dice nuestro Salvador, Yeshua Jesús, él dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero es tan complejo negarnos, es tan duro negarnos. Sí, pero también depende de nosotros. Eso Exacto. duele, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos una voluntad, depende también de nuestra voluntad. Mire que el Creador dice en Jeremías 31:33, es que en tu mente y en tu corazón voy a dejar mi palabra y no necesitarás de nadie para que te la explique, para que te la enseñe. O sea, yo mismo te voy a depositar mi palabra ahí. ¿Sí? Entonces cuando a ti te dicen en tu corazón, aquí lo hemos dicho ya varias veces, Lev. que es el lep, una de las traducciones de le al español, del hebreo al español es voluntad. Así es. Depende de ti también. ¿Qué tanto esfuerzo tienes que hacer para decir no o hacer un alto y decir rechazar cosas que no van? Y eso me parece interesante porque yo le he dicho a mucha gente, porque la gente tiene la costumbre de responsabilizar a Dios de las cosas que a veces nosotros hacemos y que Pues tiene eso, que ver con nuestra debilidad humana. Eso pasa mucho, ¿no? O al esa es la enemigo. respuesta. Es Claro. que me pusieron a la tentación. Exactamente. Y mira que algo que mencionaba John Álvaro, y hay una teología que es la teología del sufrimiento, ¿no? Y la teología del sufrimiento habla que pues el sufrimiento viene como consecuencia de la caída del ser humano y que el Señor utiliza a su favor el sufrimiento para formar el carácter de nosotros. Correcto. Y Adriana, enlazando los dos conceptos, Adriana hablaba acerca de eso, de permitirle a nuestros hijos
que hagan esfuerzos, que se sacrifiquen, ¿cierto, Adrianita? Así es, Porque si no, entonces los niños van a crecer en una burbuja. No sé si se acuerdan a que estamos hablando del pasado, un niño que era bajo de defensas y vivía dentro de como un globo de aire, porque no podía salir al medio ambiente. Así viven algunos chicos cuando no le permitimos. Lo que me pasó con mi hija, creo que lo decíamos internamente, mi hija mayor, en pandemia ella se va de casa para poder vivir cerca a la universidad, poder llegar un poco más, con más tiempo, y bueno, ya sabemos todos los protocolos que había, y eso le sirvió a ella porque yo la llevaba a la universidad todos los días y yo hasta a veces la recogía. ¿Qué le obligó a ella? A irse a la universidad y aprender a andar en mío. Después la mamá le dio un carro y aprendió a manejar, y ahora tiene una moto y ya va al trabajo porque ya terminó la universidad. Yo le dije un día, mirándola a los ojos, le dije: mi amor, si usted hubiera estado bajo mi cobertura todavía, usted sería una niña. Usted ahora ya es una mujer que puede hacer las cosas por usted misma. Obvio. Entonces, si a los chicos, muchos de estos chicos son tan frágiles que apenas sucede algo van a las redes a llorar, ¿no? Se ha vuelto una generación de cristal que les llaman, ¿no? Total, y además, no sé, Adriana, en números, ¿cuáles son los que más te visitan? ¿Cuáles son los promedios de edades que más te visitan? Uy, en este momento están incrementando los niños, les digo. Sí. Pero hay algo importante a tener en cuenta, y es que cuando nosotros, en particular Adriana Gómez, como profesional trabaja con niños, yo termino trabajando con los padres. Con los padres, porque es precisamente lo que hablábamos ahorita. Ese es el foco del problema. Claro. Es todo el entorno. Claro, con los padres. Pero digamos, niños cuando ya están en edad, en la segunda infancia, que es más o menos de 6 a 11 años, y adolescentes, más que adolescentes, no, yo diría que jóvenes. También tengo jóvenes, 23, 25, 22 años, tengo también jóvenes en esa edad. Eso es lo que más llega, la verdad. Y en ese momento, como les digo, me quedé como esta cantidad de niños, donde termino con los adultos, con los padres trabajando. Doy ciertas orientaciones al niño, comparto con los niños, los llevo mucho al tema porque con ellos se trabaja mucho desde lo lúdico, desde el juego, desde la pintura, pero termino con los padres, y con los padres estableciendo que venga, nos falta norma, nos falta límites, seamos padres, identidad, claro. Definitivamente identidad. Ya que hablas de identidad, pueden existir dos tipos de identidades: la identidad basada en el placer, ajá, y la identidad basada en la realidad. Ajá. Entonces, identifiquemos cuál es la identidad basada en el placer, que son las personas que se definen por impulsos. ¿Me explico? Soy lo que siento. Exacto. Soy lo que deseo. Claro. Sí. Hago lo que me hace feliz ahora. Exacto. ¿Cierto? O su identidad se vuelve frágil, ¿cierto? Esclava de las circunstancias. Exacto. Efímera. Porque los deseos de ellos están cambiando constantemente. Eso. Lo que decía Álvaro, o sea, las emociones me llevan a no tener un carácter definido. Exacto. Entonces, para donde me lleva el aire, para allá voy yo. Ese es el problema de una persona que tiene una identidad basada en el placer. Pero ¿qué pasaría si una persona tiene una identidad basada en la realidad? Espérate, ahí te hago una acotación en lo que estás mencionando, que es muy importante, y es dejar claro un poquito lo del tema del deseo. Para que no, porque no queremos, no, pues es que esto ya satanizaron lo que es el deseo, entonces ya uno no puede sentir. Bueno, exacto, buen punto. No se trata de eso, de hecho hace parte de nuestro diseño, porque desear hace parte del diseño. Nosotros no estamos diciendo que sea algo malo, no estamos diciendo no desee, entonces usted no puede volver a soñar o a tener anhelos o a tener, o trascender en el tiempo o enamorarse, cosas así, porque hace parte del deseo, ¿no? No es eso. El tema aquí es, porque es que el deseo está, y lo mencionabas ahorita, va muy de la mano con el tema de las emociones. Correcto. ¿Vale? Y es cómo yo sí puedo desear algo, por lo menos, pues, si yo tengo hambre y en particular yo desearía, o tengo sed, desearía tomarme una deliciosa limonada en este momento, pues yo sé que tomarme la limonada no me va a hacer daño. Eso sí, tiene exceso de azúcar probablemente, pero no me va a hacer daño. Correcto. Pero otra cosa es decir, un ejemplo, yo estoy trabajando, debo tener una responsabilidad, un compromiso a nivel laboral o a nivel de mi casa, de mi familia, pero no,
Es que estoy cansada, entonces yo me voy a ir de vacaciones y me quiero ir para la isla Bora Bora, entonces porque mi deseo es irme para la playa y me quiero ir y yo dejo tirado todo porque es que yo quiero irme y parto. Entonces, el tema va en eso, el tema es cómo desordeno esos deseos, Claro. cómo no, están en caos permanentemente y dejo que todo el tiempo, me dejo llevar todo el tiempo por eso. Es que yo quiero, es que yo deseo, aparte que hoy en día también se disfraza con el yo me lo merezco, Ajá, bueno, sí, Sí. esa es otra. yo me lo merezco, es que para eso trabajo tan duro en esta vida, yo me lo merezco, es que, y no estoy diciendo que el merecimiento sea malo, no, todos nos merecemos, porque si hablamos de eso todos merecemos, no es malo. De hecho, no es malo. Exacto, el tema, lo que hablamos aquí específicamente es hasta qué punto ese deseo yo lo desbordo, a no tener presente unas consecuencias, a no revisar cómo eso que yo anhelo y deseo primero totalmente sale de la órbita de la cosmovisión de lo que, por ejemplo, mi familia tiene también planeado, tengo organizado, de los planes y los propósitos del creador. Eso es importante revisarlo, porque hay deseos, y la semana pasada hablábamos del tema con los adolescentes hoy en día, es que no, es que yo soy un gatico, soy un perrito, yo deseo serlo. A ver, por favor, eso sí es totalmente... Fuera de lo normal, O sea, fuera, exacto, que la fuera una consecuencia- realidad. Total, la consecuencia es totalmente absurda. Entonces va desde allí, desde el desorden de lo que representa ese deseo, porque parte de nuestro diseño es desear. Y desear también va de la mano con lo que yo les decía, los anhelos, sueños, porque es así. Pero hasta qué punto eso se desborda o realmente yo no sé, yo no tengo un límite. No tengo un límite frente a esto. Venga, ya tengo que pararlo. Y tengo incluso así yo deseo, yo en este momento desearía estar, yo no sé, descansando, quién sabe dónde, la verdad. Pero momentico, principio de realidad, no. No, porque eso implica gastos, eso implica apartarme de responsabilidades, son muchas cosas. Entonces hay uno como que aterriza y dice, no, un momentico, principio de realidad, principio de realidad. Ahí es lo que hablamos, en esa parte del deseo, ¿listo? Correcto. Ahora la identidad de realidad. Basada en la realidad, sí. Entonces, esa identidad, pues vamos a ver personas que son maduras, Sí. ¿cierto? Y muy sólidas. ¿Por qué? Ujú. Porque se forjan con valores, Ujú. ¿cierto? Tienen principios y tienen un propósito. Así es, ¿Cierto? exactamente. Ellos gobiernan, esas personas que tienen una identidad basada en una realidad, ¿sí? Gobiernan sobre sus impulsos emocionales o físicos, Exactamente. ¿cierto? O sea que las personas aquí no se vuelven víctimas de sus apetitos, Ujú. sino que son dueñas de sus decisiones. Exactamente, muy claro lo que estás diciendo. Es una persona que, como lo digo, no implica que no tenga un deseo, lo hay, Claro. hay. Aquí nosotros tres desearíamos muchas cosas y deseamos muchas cosas, pero tenemos un principio de realidad y es, primero nos ubicamos frente a esto que yo deseo, qué tan beneficioso es, no solo para mí, sino también para mi familia, mi grupo familiar. Y antes de eso, venga, esto está alineado con la voluntad del Padre. Esto está alineado con lo que el Padre tiene preparado o tiene dentro de mi propósito de vida. Que ahí es donde decimos, ya no escuchamos esa voz de ese impulso, de esas emociones, sino que hay una conciencia, hay un entendimiento claro y yo puedo establecer un límite, lo que hablamos. Claro. Puedo incluso frustrarme porque puede generar frustración. Yo no voy a decir que no, genera frustración, pero también aprendo a manejar esa frustración y a entenderlo. Ok, no es el tiempo, no es el momento, ahora no lo es, no sé, no es la edad, qué sé yo, de acuerdo al deseo que sea, pero tengo esa capacidad de marcar inmediatamente el límite. No me va a afectar tampoco, no me va a dañar, no voy a decir entonces no voy a vivir resentida pues porque no cumplí mi deseo, Claro. sino por el contrario tengo la responsabilidad de aceptarlo y de decir, de pronto en otro momento se puede dar, vale, bajo otras condiciones incluso, pero en ese momento impera una realidad y hay una conciencia clara de que es aquello que realmente sí va a beneficiar mi vida y por ende, acuérdense que nosotros proyectamos, ¿no? Nosotros somos responsables frente a unas familias, entonces por ende va a permitir que otros también vayan Mira que a marcando salir. como un comparativo, una vez un trabajador me dice, uno de mis compañeros de trabajo me dice, lo que pasa es que yo me quiero ir para el exterior Ujú, porque obviamente allá va a ganar más, ujú. porque es que yo tengo un anhelo, un deseo de también tener casa, carro, ¿cierto?
Sí, la vida. a una edad temprana. Yo le dije, no, eso está muy bien, uno tiene que Claro. anhelar y proyectarse en su vida. Entonces yo le decía, lo que pasa es que muchas veces uno quiere que todo se cumpla en corto plazo Sí, total. y uno no se proyecta que sea en largo plazo, trabajando de una forma que debe trabajarse. Ajá. Entonces yo le dije, yo tengo 50 y algo de años y apenas vengo a tener un techo. Ujú. Y esto ha sido un proceso. El problema es, y así pasa, que todo lo queremos de inmediato, ¿cierto? Sí. Y cuando uno está en el camino del Eterno, el Eterno nos enseña, nos ilustra y nos capacita, nos forma, porque el Creador dice, es que no es a tu tiempo, sino que es En a mi tiempo. Claro. Y muchas veces creemos que lo que nos pasa no es conveniente para nosotros, y resulta que el Creador tiene cosas mejores para nosotros. Amén. Y Total. nosotros no entendemos que lo que el Creador está haciendo es cuidarnos, Sí, prepararnos, construyendo nosotros el carácter que Él quiere que nosotros así tengamos. es. Así es. Total. Total. Mire lo que dice en Eclesiastés 2:1, dice, dije yo en mi corazón, aquí está hablando el rey Salomón, ¿cierto? Ven ahora, te probaré con la alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Uf, total. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Así es. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Para no ir más lejos, uno de los escritores más fuertes que existe en la Biblia, Pablo, Ujú. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Exacto. porque el deseo de la carne es contra el espíritu Ujú. y el espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Exacto. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero hacer esto. O no, muchas veces le dicen a uno, no, es que yo tengo mi forma de comunicarme con Dios. Yo me entiendo con Dios. Yo tengo una comunicación directa con Dios y yo hablo con Él. Porque es que yo soy bueno. Yo los mantengo escuchando, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es ser bueno? Ujú. ¿Sí? ¿O qué es lo que quiere Dios contigo para que exista esa comunicación? ¿Sí? Y si ustedes se van al texto bíblico, el texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, dice algo. Yo quiero que tú obedezcas mis mandamientos, porque no son ni siquiera para el beneficio mío, sino para tu Mismo. beneficio. Ujú. Así Aquí es. Pero entonces decimos, no, es que yo me entiendo, Dios me entiende como soy yo. ¿Sí? Conoce en mi corazón. O en mi humilde opinión yo pienso que esto es así. Ujú. Pero entonces comenzamos primero a colocar nuestros deseos, nuestra forma de pensar, y dejamos a un lado lo que realmente el Creador quiere para nosotros, Amén, así es. que es para beneficio. Bueno, si hablamos de los temas de la iglesia, pues ahora nos están vendiendo esa idea de prosperidad y abundancia, ¿no? Entonces ahí nos enseñan muchas cosas que no son buenas, y dentro de eso está el no poder esperar. Ujú. Tú mencionaste Eclesiastés 3 habla acerca de todo tiene su tiempo, ¿no? Total. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces es de saber esperar. David en el Salmo 5, versículo 3 dice, voy a leer el comentario, delante de ti esperaré, proviene del Salmo 5:3, donde David expresa su confianza y devoción matutina hacia Dios. El Salmo dice así, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así es. Eso nos cuesta, esa última nos cuesta esperar Tiene la respuesta del Señor. ese salmo y muchos salmos más que escribió David, tiene connotaciones fuertes que vamos a ver, precisamente tienen que ver con el placer, Ujú. ¿cierto? Imagine Pablo lo que nos dice aquí en Romanos, vea, Romanos 12. No os conforméis, ojo padres de familia. Es uno de mis remas. Ojo padres de familia, Hermoso. porque es que nosotros somos responsables de lo que estamos construyendo en nuestro hogar. Amén. No hablamos de construir máquina, no, estamos formando personas, Personas, pero estamos seres humanos. construyendo valores, personas Ujú. con valores, Ujú. con principios, con un ideal claro, Ujú. honesto y puro hacia el Creador.
Amén. ¿sí? Y si no tenemos esto claro en la palabra, pues yo creo que hay problemas de fuerte. Por eso te toca trabajar con los padres de familia, porque es que el problema no son los niños. Ajá. El problema son los padres de familia que no son Exactamente. conscientes de que tienen una responsabilidad. O sea, cuando yo me metí con mi esposa, decidimos casarnos y tener un hijo, no solamente era el placer de tener un hijo, y voy a tener mi heredad, Sí, tu descendencia. ¿sí? Mi descendencia, correcto. Sino que tengo una responsabilidad. Y no solamente la responsabilidad de llevar la comida, de tener un techo, De darle educación. de darle educación, Estudio. ¿cierto? Sino de formarlo Exacto. como una persona con valores. Ujú. Que no solamente esté diciendo que crea en Dios, no, sino que le crea a Dios, que es diferente. ¿Sí? Que esa persona tenga un amor propio, que mis hijos no tengan un amor por Dios porque yo le estoy obligando, no, que sea un amor propio, que ellos mismos conozcan Por convicción. la palabra de Dios Amén. y se enamoren de Dios, ellos, Ujú. no por nosotros los padres. Pero sí tenemos una responsabilidad porque la palabra dice que tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra del Eterno por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo En momento. todo El tiempo. Shema. Es nuestra responsabilidad. Entonces dice en Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, no se adapten a la cultura de gratificación y placeres vacíos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿La voluntad de quién? Del De Padre. Dios. Ujú. No es nuestra voluntad, Exacto. no es nuestro individualismo, no es nuestro ego. Ujú. Es que yo quiero formar a mis hijos así y yo les voy a dar lo que no tuvieron. Ajá. ¿Saben algo hermoso? Yo hace 16, 17 años, no sé, yo no conocía al Padre. Ujú. Y yo era los que decía, yo me sé comunicar con Dios. Dios me entiende y yo me entiendo. Ujú. ¿Sí? La prepotencia. Prepotencia. Ujú. Ser uno prepotente, egoísta, porque la estaba negando, iba a empezar a negar a mi familia de construirlos en la palabra del Eterno, que es para mí lo más sólido. Total. Hoy mi hija tiene una edad que yo digo, yo voy confiado porque mi hija sabe, Ujú. entiende la palabra y practica la palabra del Eterno. No me da temor. Ujú. Tengo una atrás que es el de 11 años. Estoy formándolo. Así es. ¿Sí? Pero gracias al bendito me habló al oído, me enamoró alocadamente y entendí que el punto fuerte está es en construir adentro hacia afuera. Mire, algo bonito veíamos en el estudio del Shabbat pasado, que el Eterno comienza a construir y dice, yo quiero que me hagan una habitación para yo estar ahí, habitar en medio de ustedes, porque yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Amén, amén. ¿Sí? Comenzó a construir lo más sagrado, el lugar santísimo. Arrancó con eso, después con el lugar santo, después con el atrio. O sea, Amén. empezó de adentro Ya entró hacia afuera. hacia afuera. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, construir de adentro hacia afuera. Muchas veces, y le pasa mucho a los pastores, Álvaro, construyen primero afuera, Ujú. pero adentro es un desorden su hogar. Total. Sí, así es. ¿Sí? casa. Por eso, queridos amigos, hay que enfocarse en su familia. Total. ¿Sí? Total. No es solamente es que tengo que dedicarle tiempo a mis hijos y voy a estar en mi casa con mis hijos, no. Es un tiempo que tenga un valor significativo. Así Y ese es. valor significativo es construirlos en Torah. Les voy a dar un ejemplo. José de Egipto, ¿se acuerdan de él? José, sí. Ujú. Jacob, su padre, tuvo el tiempo para educarlo. ¿En qué? En la palabra del Eterno. Ajá. Y acuérdense en que José era el soñador, ¿no? El que tenía sueños y le contaba el sueño a sus hermanos y sus hermanos tuvieron envidia, ¿no? Sí, harta envidia. Lo iban a matar, no lo mataron porque un hermano dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si es nuestra sangre, vendámoslo. Lo vendieron, llegó a Egipto como esclavo y le llegó una prueba. La mujer de su jefe, de su amo, Potifar, Ujú. se le ofreció. Y pudo haber estado con ella, El deseo. ¿sí? El deseo. Porque es hombre. A ver, es hombre. Tú que haber sentido, no nos digamos Y un mentiras. muchacho. Y un muchacho. Tú que haber Sí, sentido, joven. claro. Sí,
cuenta la historia y narra la historia que era una mujer muy bonita. Sí, exacto. ¿Sí? Y puede haberlo hecho, pero el Padre Jacob lo preparó y lo fundamentó ¿en qué? En la palabra del Eterno. Exacto. Y él tuvo la voluntad, él pudo haber seguido, pero ¿qué decidió él? Cortó Cortar. y huyó. Así es. ¿Huyó de qué? Del placer. peligro. Porque sabía, era consciente que esa vía no era. Porque como lo formaron, como lo criaron, los valores que le dieron una identidad, como parte de un pueblo, como parte de una familia, dijo, stop. Exacto. Esto no está bien porque mi jefe, su marido, me dio la oportunidad de administrarle todo eso y me dijo, menos Sí, con mi esposa. exacto. Y yo tengo que respetar eso. ¿Una persona de qué? De valores. De valores. Porque fue construido en su hogar, fue formado en su hogar y le dieron la palabra del Eterno. Exacto. Entonces por ello les decía, yo no tengo temor con mi hija porque mi hija ya fue fundamentada. Estoy en el segundo. Y así todo, mi hija aún sigue siendo fundamentada. Sí, claro. Mi hija está en la escuela bíblica de la congregación y le enseña a los niños. Claro. ¿Sí? Entonces, esa parte es fundamental. Ah, tenemos errores nosotros los hombres, sí. Vean, ¿saben qué? Yo era un hombre lleno de defectos, de errores. Mucho, ni hablar de eso. ¿Sí? Pero cuando el Creador me habló al oído y me enamoró, entendí Clave. que solamente hay un camino. Y como matemático digo, solamente existe una ecuación. Total. Ay, Y esa ciencia ecuación, perfecta. y esa ecuación es el Padre. El Eterno. Muy bien, mira que has mencionado muchos ejemplos y hay algo bueno. Empecemos por ahí. Uno, tú trajiste el ejemplo claro desde tu vida también para mostrarnos lo importante que es esa integridad entre el deseo y la realidad. ¿Vale? Porque deseo hay. Por ejemplo, tú lo mencionaste, el deseo de tener hijos, la felicidad cuando vienen, pues eso es un deseo. No me refiero únicamente al deseo sexual de No. hagámoslo, fabriquémoslo, sino obviamente lo que representa, porque es un anhelo, es un sueño. Es un Entonces, anhelo. pero dejaste muy claro, tengo un principio de realidad como padre y es la responsabilidad de educar a mi hijo, a mis hijos. ¿Qué clase de personas quiero que sean más adelante? ¿Vale? Y la tienes clara, la palabra del Eterno. Que ahí viene otro que mencionaste y es el otro ejemplo y que viene a colación aquí, es cuando para poder lograr esa integridad, para poder decir, porque vuelvo y digo, todos tenemos deseos y a veces nos pueden, Dios mío, a veces nos movemos como le pasó al rey David, que le pudo más, porque eso sí Placer. podemos decir que le pudo más su placer que realmente la realidad, aunque eso le supo, mejor dicho, porque miren las consecuencias tan tremendas que también tuvo David y su descendencia. Pero cuando nosotros nos acercamos al Creador, cuando nosotros pedimos, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, danos un corazón enseñable, entendible. Cuando hablamos de corazón, recuerden que es la mente no es, esto es un órgano que bombea sangre, fundamental, claro, pero es esta de acá. Recuerden que lo hemos hablado aquí, hemos dicho lo que representa corazón, Sí, la claro. palabra Aleph, lo que es el raciocinio, el pensamiento. Cuando hacemos eso y cuando nos disponemos, tenemos una relación muy cercana con Él. Tenemos esa relación de saber escucharlo al Padre y Él nos ayuda precisamente en esa integridad. Él nos va a llevar a que, ok, bueno, hija, tú deseas irte para la isla Bora Bora, sí, que sabroso, sos hermoso, sos espectacular, pero venga, hija, un principio de realidad. Usted tiene la cantidad de dinero que eso vale, porque eso no queda a la vuelta de la esquina. Uno, usted tiene el tiempo, el espacio, o sea, todo, como que pone todo allí para uno decir, sí, Señor, tienes toda la razón, no es el tiempo, no es el momento el día de hoy para hacerlo. Probablemente algún día me permita conocer esa isla que me parece muy linda y quisiera conocerla, pero es eso, es que cuando me acerco a Él y yo tengo una relación, una intimidad con mi Padre, que aquí lo hemos hablado claramente, yo como hija, yo tengo una intimidad con papá, y tú nos traes también ese ejemplo claro. ¿Cómo ha hecho John Álvaro a lo largo de estos años? Su hija mayor tiene 20, ¿no? Hablamos ahorita de eso, tiene 20, es una niña que está en la universidad y es una excelente niña. Uno dice, estos 20 años no han sido en vano. Y sobre todo los primeros años en que su niña empezó a caminar, cuando digo a caminar me refiero no solamente literal, sino hipotéticamente hablando con el Creador, es eso, él tiene que estar pegadito del Padre,
donde el padre le hablaba, el padre le mostraba una instrucción y él tener una intimidad con su hija. Él hablarle claramente a su hija desde ese lugar de papá. Él no dijo, ay, soy tu amigo. No, ¿cuál amigo? Venga, mi amor, yo soy su papá y soy su autoridad. En amor, en respeto, en responsabilidad, en compromiso, pero se ubicó desde ese lugar como padre. Entonces tuvo esa intimidad con su hija que le permitió precisamente que hoy, como dices tú, está tranquilo porque sabe que su hija va a tomar unas decisiones basadas en la voluntad del padre, no su deseo. ¿Ya? Saber que ella no se amó, tiene 20 años en la universidad. Aquí los que hemos pasado por la universidad sabemos lo que implica estar en una universidad. Un mundo completamente, sí, donde se abren los ojos y hay una cantidad de cosas. Pero imagínense, y en esta época, en este tiempo donde, Dios mío, las redes sociales, donde hay factores que por doquier te invaden, la niña perfectamente aprende a decir no, a poner un límite, como hizo José, que pudo haber sentido, además que esa mujer lo tocara, lo mirara. Vení, somos humanos y sentimos. Yo me imagino que Dios mío, le volaría su cabecita y habrá sentido cositas. Claro. Se habrá erizado, como dicen por ahí una señora. Pero él la tuvo clara y dijo, no, momenticos, que yo no me voy a dejar vencer por el deseo, sino que hay un principio y realidad. Ese por colocar un ejemplo, pero bueno, hay muchísimos. Pero qué bonito, porque quería llegar a esa parte de esa integridad entre el principio del deseo y el principio de realidad. O sea, no se trata de que dejemos aflorar todo el tiempo, pues, mi super yo y mi deseo, y yo, porque es que yo me lo merezco, porque es que yo soy, porque yo soy. No. Tampoco nos vamos a reprimir, porque tampoco se trata de reprimirnos. Tampoco se trata de que entonces no vuelvo a sentir, no vuelvo a desear, no vuelvo a soñar, no, porque entonces, no, obviamente tiene que haber. Nos toca ir a una abadía. Exacto, tiene que haber. Los monjes de claustro. Para sí, reprimir. O sea, ¿se han visto la historia de la Rosa? Sí. De este gran sociólogo italiano. Ajá. Donde un libro creo que de Sócrates, que generaba la risa, por eso mataron a varios monjes, porque reprimían el placer. Exacto. Y entonces eso, hay una teología del placer, hay una teología del sufrimiento. Entonces, ese tipo de teologías son las que reprimen al ser humano. Miren, en el siglo I, volviendo otra vez, estaban los epicúreos. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo un encuentro con ellos? Y ellos hablaban, miren la similitud de lo que hoy se está manejando. Voy a leerlo así. Epicureísmo, la medicina del alma. Epicuro, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer. Liberándose de los miedos a los dioses, estamos hablando del siglo I, hoy sería el miedo a Dios, ¿no? Liberándose del miedo a Dios, a la muerte y al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar la vida. Hoy no le tienen temor a Dios, y uno ve que lo que hablábamos, vive la vida porque la vida es una sola, la vida es muy corta, hay que disfrutar, y entonces no se tiene la sabiduría que debe tener una persona. Por eso a mí me parece que lo que John Álvaro ha hecho con su hija es equiparla. Estamos hablando del Shemá, Deuteronomio capítulo 6, equiparla desde niña, que cuando llega a esos momentos cruciales donde ella no tiene al papá, John Álvaro no está allí cerca, y ella tiene que tomar decisiones, ¿cuáles son las decisiones que va a tomar? Las que el papá sembró desde niña. Desde que había nacido, desde que nació, tú le sembraste, porque no fue de un momento a otro. Ya cuando se hace tarde ya es muy difícil. Eso hay que hacerlo desde temprana edad. Acordémonos que los muchachos tienen una edad de rebeldía, ¿no? Sí. Obvio. Y ahí, si usted no ha generado ese tipo de valores, no ha edificado y ha construido valores sobre la palabra del Eterno, esa rebeldía se vuelve difícil. Ellos, así conozcan la palabra, son rebeldes, ¿no? O sea, eso es... Sí, porque eso es naturaleza humana. Como algo innato, sí, eso iba a decir. Sí, es naturaleza humana. ¿Sí? Pero cuando conocen el Eterno, saben que debe existir un respeto. ¿Sí? Sí. Pablo tuvo un encuentro con los epicúreos, ¿no? Eso está en el libro de Hechos. Y él ataca esas filosofías porque esas filosofías eran contrarias a las escrituras. Correcto. Eso de perderle el miedo a los dioses de la época es lo que estamos viendo ahora con los chicos. Dijiste algo muy bueno y muy puntual, es que le hemos perdido
temor a Dios. Sí, amén. Sí. Así es, lastimosamente. ¿Qué Y le pasó a Caín? algo más fuerte. No solamente temor, sino honor. Honor, claro. No Como le padre damos, que es. no le damos respeto. el honor a nuestro Padre Celestial. Y ese es uno de los problemas difíciles. Toca reconstruir lo que ya está construido, amigos. ¿Y cómo reconstruye uno fácilmente? Con la palabra del Eterno. Así es, amén. Uno vuelve y edifica con él. Así es, así es. Bueno, ya como para ir cerrando, cibernautas, es un tema bastante importante para que nosotros nos evaluemos desde qué está imperando en nuestra vida. ¿Qué estamos dejando que aflore más? ¿El principio del placer o el principio de la realidad? ¿Vale? Qué bonito es permitir al Eterno cuando nos rendimos a Él, cuando dejamos que realmente su palabra nos inste, nos instruya, nos guíe, nos redarguya, porque la palabra dice que es para enseñar, para instruir, para redarguir y para Exhortar. exhortar. Gracias, compañero. Muy bien. Esas son las claves de la palabra, no tengámoslo presente. Entonces, cuando realmente nosotros permitimos que la palabra haga eso, perfecto lo que le decíamos ahorita. Se aprenden a ordenar esos deseos. Se ordenan esos deseos bajo la luz de la palabra. Correcto. No significa que no vamos a seguir deseando. Claro que sí, porque No, somos pues, humanos. las emociones existen. Exacto. Todo. Pero están guiadas, ordenadas Por el Eterno. bajo el Eterno, la palabra del Eterno. No bajo nuestros instintos, no bajo nuestra carnalidad, sino que es el Espíritu del Santo quien nos va guiando, quien nos va conduciendo allí. ¿Vale? Total. Bueno, familia, vamos cerrando por el día de hoy, pero recuerden que antes de irnos aquí, compañeros, El porfa, les tiempo se pido. va. Sí, aquí el tiempo se Rápido. va muy rápido, yo digo a qué horas. Que por favor nos regalen una perla. Además que al final sí quiero comentarles acerca de un taller que tenemos allá en el refugio. Aquí ya la mayoría de personas conocemos lo que es el refugio, igual ahorita les comentaré un poco. Pero cerremos aquí como esta parte. No, bótela y- ahí de una vez. ¿La voto de una Sí, vez? de una Bueno, Dios mío Suena bendito. rico eso. Sí, bueno, Tírala. cibernautas, ya conocemos aquí parte de las personas que nos escuchan, los que estamos aquí. El refugio es un lugar de restauración. Amén. Es un lugar de restauración, por supuesto a la luz de la palabra del Eterno, pero es un grupo de personas que esto surgió pues a raíz de unas situaciones que vieron unas personas, en particular una familia. A partir de ahí nace bueno, hagamos algo por el otro también, que es lo que nos corresponde como humanos. Entonces, en el refugio que se llama aquí en la ciudad de Cali, particularmente el lugar, como les digo, es un lugar de restauración, de sanidad interior, donde se trabajan varios ciclos. Aquí hemos tenido como invitado a Luis Fernando, que es el coordinador, el director del refugio. Para el 21 de marzo, sábado 21 de marzo, desde las 9 de la mañana, todo el día, va a haber un taller de restauración familiar. La idea, ¿cuál es? La idea es, necesitamos transformarnos para transformar a otros, lo que tú decías. Hay que desaprender para aprender y poder dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. La información, les voy a dejar el número telefónico donde ustedes pueden adquirir mayor información acerca de este taller. Miren, ya les voy a más o menos a nombrar algunos de los temas que vamos a ver ese día. Es algo hermoso porque es sanidad interior, es revisarnos, es analizarnos, es permitir que el Creador haga su voluntad en nosotros y nos siga tallando, nos siga moldeando. El número telefónico es, aquí nos escuchan a nivel nacional e internacional, entonces pueden escribir por ahí o pueden llamar, más 57 300 128 59 43. Ese es el número donde ustedes pueden adquirir mayor información y pueden hacer su inscripción. Tiene un valor, pero es decir, ya ustedes pidan toda la información de valores, bueno, como temas que ustedes quieran saber. El taller se realiza aquí en la ciudad de Cali, se va a hacer aquí en la ciudad de Cali el 21 de marzo, empezamos a las 9 de la mañana y va a ser, bueno, aquí tengo la dirección del refugio, carrera tercera, número 2721, barrio San Fernando, donde lo vamos a hacer, creo que es en Bethesda, en esta iglesia donde se va a realizar allí, porque es un espacio amplio que nos facilitaron para poder permitir el taller. Entonces recuerden, marzo 21, mayores informes, más 57 300 128 59 43, por favor, créanme que es algo maravilloso, inscríbanse. Parte de la temática, la siguiente, por ejemplo,
Se van a tocar temas tan importantes como la historia de la restauración y el perdón, porque sí que nos falta eso. A veces no sabemos perdonar. Ni a O no nosotros queremos mismos, perdonar, ¿no? exacto, ni a nosotros mismos. Se va a hablar de la reconciliación. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta sentarnos al frente del otro y decirle, hey, perdóname de verdad, fallé en esto, esto y esto y esto? No quiero seguir en esa pelea, en ese pleito contigo. Hoy en día lo vemos, ¿qué está pasando en Irán? ¿Qué está pasando allá? ¿A raíz de qué? Devolvámonos Historia. unos siglos atrás. Historia. Historia, exacto. Oigan este tema tan importante, perdona heridas de autoridades. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotras heridas por, no sé, los que hemos pertenecido a alguna denominación, a alguna iglesia, bajo algún pastor, algún ministerio, y hemos tenido muchas heridas a partir de eso? Entonces lo importante que es perdonar, que es sanar. Además que son autoridades, indiferente donde nosotros estemos, indiferente quién sea el pastor, el maestro, el rabí, bueno, es una autoridad. Y el Padre nos dice, nos está, hay que honrar, hay que respetar esas autoridades. Y el duelo después del perdón. ¡Wow! Interesante. Estos son algunos de los temas que se van a tocar. Sería el sábado 21, se inicia a las 9 de la mañana. Como les digo, nuevamente repito el número para que pidan mayor información y para que se inscriban. Más 57 300 128 59 43. Un taller de restauración familiar, legado de transformación. Es gratis, ¿no? Es gratis. Hay unos, no, este no es gratis. No, este taller no es gratis. Hacer el curso en el refugio, sí. Sí. Ah, ya. Hacer el ciclo de sanidad interior, sí, pero este taller no. Hay unos pastores invitados. Vienen incluso Liliana García, que es una de las cofundadoras del refugio, de este ciclo que es tan hermoso. Y vienen otros pastores que incluso no están aquí, digamos, no son de aquí de la ciudad. Pero vienen con todo ese amor y con todo ese deseo de podernos entregar, de podernos dar algo tan importante para la restauración. Entonces aquí les dejamos esta información. ¿Listo? Bueno, cibernautas, ya para ir cerrando entonces, compañeros, la perla por favor, para que cerremos el día de hoy. David, después de haber puesto primero su deseo, obviamente se arrepintió porque tocó fondo, David tocó fondo, pero Total. tuvo la oportunidad de restablecer, ¿cierto? El Creador le dio la oportunidad de volver a iniciar. Y muchas veces no crean que nosotros hablamos aquí somos perfectos, no. Somos llenos de defectos. Estamos aprendiendo, el Creador todavía está construyendo en nosotros y creo que le falta muchísimo en el caso mío. Todavía falta mucho por aprender y por entender, que es también la otra parte. Y lo que voy a leer ahorita, yo anhelo todos los días de mi vida esto que voy a leer, porque cuando uno descubre la verdad, el verdadero propósito que uno tiene, que es servirle al Creador, que es amar al Creador, y que detrás de eso viene su familia también. Así es. Entonces uno anhela no volver a estar en Egipto, sino estar en el camino del Eterno. Así es. No querer estar en el mundo, sino estar con el Eterno, porque el Creador dice, quiero habitar en medio de ustedes, pero hay unas condiciones para que estemos juntos, que ustedes estén apartados para mí. Amén. Y ese apartados es estar apartados y dedicados solamente al Eterno, en cuanto a que vamos a hacer la voluntad del Eterno. Así es. ¿Sí? Entonces dice en el Tejilín, en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, sí, total. Y créanme, Corazón amigos, limpio. que este es el anhelo de mi corazón. Amén. Porque la mejor forma de instruir, de enseñar a su familia, es dando ejemplo. Amén. Y cuando esto se vuelve realidad, que tus hijos te ven, tu esposa te ve, existe un respeto, existe un honor y existe un amor profundo entre todos. Amén. Por eso yo anhelo todos mis días que el Creador me esté limpiando, me esté educando, me esté enseñando. Muchas veces uno es terco y medio testarudito. medio testarudo. Sí, total. Y el Creador muchas veces da varita
pero no para mal, sino para bien. Exacto. Por eso anhelo todos los días de mi vida que mi corazón esté limpio y que todos los días renueva mi espíritu y que yo sea conforme a la voluntad del Eterno. Amén, amén. Así es. Muchas gracias. Tú, Alvarito. Así es. Bueno, volviendo nuevamente entonces al sufrimiento, y sabemos que ya es consecuencia de la caída del ser humano. El Señor permite muchas veces ese sufrimiento para formar el carácter de nosotros, sí, y para que la fe pueda aumentar. Correcto. Y nosotros, como lo hablaba John Álvaro, que es docente también universitario, y no podemos saltarnos los procesos porque el desierto era necesario. Ustedes lo han hablado muy bien aquí acerca de la necesidad de que el pueblo estuviera 40 años, creo que lo dijiste en el programa anterior, John Álvaro, 40 años, algo que en días hubieran podido haber atravesado. 2 semanas. En 2 semanas. Miren el tiempo, y el tiempo humano, 2 semanas, y el tiempo de Dios, 40. Levantar una nueva generación, un nuevo corazón, una generación que maldecía, una generación que inconforme, que quería nuevamente regresar después de que el Señor dice que había escuchado sus gemidos. Fue el mismo pueblo que clamó, el mismo pueblo que buscó al Creador para que el Señor interviniera, y cuando el Señor interviene en nuestras vidas, las cosas cambian totalmente. Total. Entonces, no podemos pensar que nuestra vida es una vida sin problemas, sin dificultades, que los procesos son buenos, porque desde la psicología, y se lo dejo a Adrianita, que es la que maneja los temas, los procesos nos forman y nos sirven para que cuando vengan retos más grandes, los podamos enfrentar. ¿Cómo hace un montañista que va al Himalaya? Primero empezó con Cristo Rey. Después fue al salto de no sé dónde, a la montaña de no sé dónde, para después ir al Himalaya, que estamos hablando ya de la cumbre más alta, 6,000 y pico de metros de altura, que si tú no haces ese proceso no te permiten las autoridades llegar hasta la cúspide más alta. Entonces, lo mismo el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, y esa obediencia nos va a llevar a nosotros permitir que podamos vivir esos procesos y entender que Él siempre va a estar con nosotros, John Álvaro, que nunca nos va a dejar. No te dejaré ni te desampararé. Totalmente. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Amén. ¿No? En Josué capítulo 1, ¿no? Amén, amén, amén. Me lo he dicho toda esta semana. Amén, Padre. Así es, así es. Bueno, gracias, Alvarito Cibernautas, muchas gracias. ¿Y la tuya? Por hoy, la mía es definitivamente, yo retomo mi versículo remas, uno de mis versículos remas, Romanos 12:2, porque en la medida en que nosotros transformemos, y psicológicamente, ¿saben qué significa eso? Desde la corriente que yo manejo, que es la corriente cognitivo-conductual, significa que yo debo estar cambiando mis pensamientos. Yo tengo que hacer una reestructura cognitiva de mis pensamientos. Bueno. Porque si no, no va a tener un cambio. Entonces, en la medida en que yo no me adapto a cuántos likes me dan, a la aprobación de mi vecino, a lo que yo quiero, yo no me adapto a este mundo. No porque no sea importante en algunas veces las opiniones, pero no es lo que me va a definir mi identidad. Mientras yo no me adapto a este mundo, sino que yo empiezo a transformar mis pensamientos a partir de la palabra del Eterno, voy a hacer su voluntad. Aparte de conocerle más, de amarle, de honrarlo, voy a hacer su voluntad. Y mi vida, por supuesto, va a cambiar. Entonces, ese es para ustedes el día de hoy, cibernautas. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, gracias nuevamente por estar con nosotros. Les recordamos el taller de familiar que hay, es un taller maravilloso, se los digo, eso es algo increíble de restauración familiar. Recuerden el número telefónico, por favor, para que llamen, para que pidan información, más 57 300 128 59 43, el marzo 21, sábados, todo el día en ese taller, para que pidan toda la información, para que se inscriban, para que no se pierdan esa oportunidad tan hermosa del perdón, de amarse, de conocerse, de reconciliarse con el Creador y con el prójimo. Muchas gracias, cibernautas. Si el Creador lo permite, nos encontramos la próxima semana, miércoles, aquí 6 de la tarde en su programa Línea Amiga. Así es. Shalom, familia. Shalom, gracias. Adrianita, antes de irte, números de contacto de Psicosentir y Actuar. Bueno, Psicosentir y Actuar, recuerden, es un acompañamiento psicológico. Si en algún momento ustedes requieren de una atención psicológica,
por favor, mensaje en WhatsApp, número es más 57 310 383 3320. Mensaje, por favor, muy difícilmente respondo llamadas, es a través de mensaje, más 57 310 383 3320. Muchas gracias. Amén, muchísimas gracias a las personas que se conectaron con nosotros. Luis Fernando Rojas, nuestro amigo de el taller El Refugio, ¿no? Hola. Ha estado allí conectado. Nuestra amiga y hermana, ella es docente de preescolar, creo que es de preescolar. Main Gisela, que es rapera, hace música para el Señor. Nidia. Nidia también Bocanegra. Es de Refugio. Sí, también. También sí, se también. conectó. También. Desde, creo que Miguel José Llana. No sé si estás en Puerto Rico o en los Estados Unidos, pero te saludamos, Miguel. Gracias por estar allí en la sintonía. Y la esposa de John Jairo Cortés. Puedes colocar el audio de nuestra amiga un audio. Victoria, el que me mandaste del Refugio, sí, ya lo pongo entonces. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, John Álvaro, por haber venido, por estar aquí con nosotros y esos grandes aportes y esa sabiduría que el Eterno te ha permitido tener. John Álvaro, bendiciones. Amén, amén. Y Adrianita, muchísimas gracias. Me despido entonces con el audio del Refugio, el que me enviaste. Sí, vamos a estar en lo que corre de esta semana, estar presentando un audio precisamente que habla acerca del taller de restauración familiar que se va a presentar. Compártenos la imagen en el grupo para publicarla para también. publicarla también, claro que sí. Con la información. Bueno, entonces Claro ya saben, el Refugio, ¿cierto? Que queda aquí en la ciudad de Cali, tiene un taller para que ustedes puedan participar. Shalom, compañeros. Shalom, muchísimas shalom. gracias. Shalom, shalom, gracias, chao. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Ya viene Daniela Murillo con Soplando Vida, un programa de mucha bendición aquí a través de www.laestaciondelcielo.com. ¿Sientes que tu vida no avanza? ¿Que no eres feliz pese a los logros obtenidos? Este 21 de marzo en Santiago de Cali hablaremos del perdón y cómo el perdón se convierte en la llave de nuestra libertad. Con la pastora Liliana García, fundadora del programa de restauración y sanidad Hay Esperanza. Informes 301 28 59 43. Te esperamos.